Muy bien, nuevamente muy buenos días y muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, tanto por la radio como por redes sociales. Como saben, yo soy el doctor Absalom Montoya, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, ya con 25 años de experiencia, una institución muy grande del cáncer. Y en esta oportunidad, pues como decíamos previamente, contamos con la grata visita del doctor Roger Ocon. Decirle que más allá del campo profesional tenemos una muy linda amistad, ha sido formado por nosotros, algo lo pude enseñar y mucho aprendí de él, así que formamos este equipo de trabajo. Él actualmente trabaja en el Hospital Arzobispo Loaiza, como ginecólogo oncólogo, pero igual tenemos esta relación directa que, como decía, es parte del equipo quirúrgico y seguimos operando hasta ahora juntos a pesar de los años. Y le quería invitar a este programa porque es conocedor como ginecólogo, tiene una gran ventaja que conoce la parte obstétrica y como oncólogo pues ha complementado todo lo que es el manejo oncológico, así que es palabras de una autoridad en lo que significa cáncer y gestación. El tema de hoy es cáncer y gestación. Muy bien. Quisiera hacer algunas generalidades, no sé si avanzamos en las generalidades que tenemos que decir sobre cáncer y gestación, así a grandes rasgos, como el preámbulo, digamos así. Bueno, una mujer embarazada genera mucha expectativa, ¿no? Sobre todo en relación a este nuevo ser, ¿no? Muchas veces al momento del parto la familia está más al pendiente de lo que pasa con el bebé que lo que pasa con la mamá, ¿no? Entonces por toda esta expectativa que genera, ¿no? Y genera mucho estrés, mucho drama familiar el tener alguna complicación durante el embarazo, ¿no? O todo lo contrario, antes de que la mujer se embarace y las consecuencias reproductivas que puede tener el manejo del cáncer para embarazos futuros. Claro, el tema de cáncer y gestación es bastante complejo porque implica cuidar la salud de la mamá y también la salud del feto y tener un producto en buenas condiciones, ¿no? Que sea un producto sano. Eso es lo que uno quiere, como en todos los procesos de fertilidad. Vemos pero ahora, por decirte, que el cáncer afecta a uno de cada 100.000 gestaciones, ¿no? Uno de cada 1.000 gestaciones, y es bastante grande. Y por otro lado tenemos ahora una estadística que va en incremento porque la gestación cada vez es más postergada en las mujeres, ¿no? Debido a que las mujeres ahora, digamos, tienen este perfil de crecimiento personal, de crecimiento profesional y de independencia, cumple sus metas, entonces la gestación se hace cada vez a más edad, entendiendo también que conforme avanza la edad, los cánceres también, el caso de cáncer se van incrementando, ¿no? Claro. Y eso es algo que generalmente se habla poco, ¿no? Que es Hay un tema muy álgido en ginecobstetricia que es la muerte materna, ¿no? El problema de no tener la mamá en casa significa que los hijos no tienen buen cuidado, la probabilidad de terminar el colegio disminuye al 12%, ¿no? La probabilidad de que lleguen a la universidad y la terminen baja al 2%, ¿no? Entonces, en esencia, el no tener a la mamá en casa significa tener una familia condenada a la pobreza, ¿no? Y algo que no vemos es que el cáncer también trae ese tipo de consecuencias, ¿no? Porque además de que el tratamiento empobrece a la familia, porque va a gastar recursos económicos de la familia, limitados o no, la otra consecuencia que va a tener es que hay cánceres que ocurren en mujeres jóvenes, como el cáncer de cervix, ¿no? El cuello uterino. Sí, el cuello uterino, que ocurre alrededor de los 35 a 45 años, ¿no? En los cuales la mamá todavía tiene hijos pequeños que cuidar, ¿no? Y ahí entonces, y viene uno más. Sí, y la situación es que quedan abandonados, ¿no? O sea, la madrastra no cuida igual que la mamá, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Ajá. Aunque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Bien, entonces, yendo al tema, nos ponemos en este escenario ya para entrar un poquito más, tocar el tema más profundo. El primer escenario sería, ¿no? Una paciente con diagnóstico de cáncer y que sale embarazada.
Otro escenario sería una paciente que está gestando y le diagnosticamos cáncer, que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Porque eso hay mucho por comentar, porque hemos tenido pacientes que han terminado la gestación, que durante toda la gestación no le hicieron un examen ginecológico y en el momento de la cesárea encontramos un cáncer avanzado, o ya sea de cuello uterino o ya sea de otro tipo de órgano, ¿no? Y el tercer escenario sería, más o menos para verlo, es aquellas pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y piden tratamientos conservadores para conservar la fertilidad, ¿no? Entonces esos serían los tres escenarios que vamos a analizarlo así paso por paso. A ver, ¿qué podemos decir a un paciente con cáncer que tiene un diagnóstico de cáncer y sale gestando? ¿Cómo la agarramos ahí para orientarnos? Es un tema bastante complejo, ¿no? Esto es un tema que tiene cuestionamientos éticos en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, hay cánceres como el cáncer de la mama, en la cual el manejo del cáncer es independiente de la viabilidad o de la seguridad del bebé, ¿no? Se prioriza en estos casos a la mamá. El tratamiento es tan igual como si no estuviera embarazada, ¿no? O sea, no se retrasa el tratamiento, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque el cáncer de la mama es un cáncer hormonosensible. Significa que las hormonas aceleran el crecimiento del cáncer. Y el embarazo es un estado hiperestrogénico. O sea, se genera mucho estrógeno que perjudica la evolución del cáncer de mama. Sin embargo, otro tipo de cáncer, por ejemplo, cuello uterino, se puede esperar que el bebé alcance los 3 meses, que el embarazo alcance los 3 meses, las 14 semanas, que es cuando terminan de formarse los órganos. Ya, una vez que se terminaron de formar los órganos del bebito, ya puede recibir quimioterapia. A ver, perdón, hablando de eso, haciendo un paréntesis en cuanto a, tú como gineco obstetra conoces, ¿cómo nosotros lo dividimos en 3 trimestres? Ajá. A ver, explícanos qué pasa en el primero, en el segundo y el tercero para encontrarnos en el contexto, ¿no? Lo que acaba de... En el primer trimestre el bebé forma órganos, ¿no? Se establecen todas las estructuras primordiales para el desarrollo de órganos. Tal es así que la primera evaluación que se hace con ecografía, que se le llama ecografía genética del primer trimestre, se hace entre las 11 y las 14 semanas, ¿no? Recordemos que nosotros medimos el tiempo de embarazo en función de la última regla. Entonces, pero a partir de la última regla pasan 2 semanas para que la mujer ovule y en ese momento se embaraza. Por eso a todos le sumamos 2 semanas. Entonces, los 3 meses, que son las 12 semanas, 12 semanas de concepción, en realidad son las 14 semanas de embarazo, porque medimos a partir de la última regla, ¿no? Perfecto. Entonces, en esta primera etapa se forman los órganos, de la organogénesis, ¿no? La génesis en la Biblia es la creación, ¿no? Entonces, se originan todos los órganos. En el segundo trimestre ocurre el crecimiento y desarrollo de estos órganos. Empieza a funcionar. Aún no, solo crece. Solo crece. Solo crece. Entonces, por eso es que existe una segunda ecografía que tiene que contar deditos, contar costillas, ¿sí? Ver nariz, ver boquita, que es la ecografía morfológica que se hace entre las 18 y las 22 semanas. ¿Sí? O sea, el quinto mes. Sí. Y luego empieza el tercer trimestre, en la cual ya los órganos empiezan a hacerse funcionales. Por ejemplo, el pulmón empieza a... La naturaleza es muy sabia, hace pruebas, hace test. Entonces empieza a inflar el pulmón de a poquitos y a las 28 semanas ya el pez del pulmón puede respirar un poquito. A las 32 semanas ya respira bastante bien, pero no está en la mejor condición para respirar. Ya esos bebitos sobreviven más. Si nacen antes de las 28 semanas, ese pulmón todavía no funciona, no puede respirar. Por eso que en el tratamiento, cuando hacen un parto prematuro, lo que se hace es madurez pulmonar y todo. Claro, por eso es que
hay, unos medicamentos y otros. hay métodos, mecanismos para acelerar esta maduración, ¿no? Entonces, eso es lo que en esencia ocurre, ¿no? El procedimiento. El proceso, sí, el Claro. proceso. Entonces, esto es importante, por decir lo que acaba de aclarar el doctor en relación a los trimestres, porque cuando tomamos decisiones terapéuticas, entendiendo que, lo hemos dicho varias veces, el tratamiento del cáncer es quimioterapia, que son medicamentos, cirugía, obviamente es un acto quirúrgico, y además la radioterapia, son los tres bastiones que tenemos. Entonces, cada uno de ellas va a tener repercusiones durante estos tres, digamos, ciclos que tiene un embarazo, ¿no? Entonces es importante ver qué puedo aplicar en el primero, segundo, tercero, porque me va a causar alguna malformación. Obviamente, si es en el primer trimestre, vamos a tener malformaciones congénitas, ¿no? Porque apenas se está formando, ¿no? Claro, lo que ocurre es que tenemos que entender que la quimioterapia lo que hace es detener el crecimiento de las células. Claro. De las células del cáncer, cáncer, idealmente, ¿no? Pero la quimioterapia no es inteligente, ¿no? Colateralmente. Colateralmente retarda el crecimiento de las células en el bebé, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que después de las 14 semanas, después de haberse formado todos los órganos, cuando se inicia quimioterapia, hay que vigilar el crecimiento del bebé. Para ver si hay alguna malformación. No, para ver si se desarrolla, ¿no? Sí, tienden a quedarse más chiquitos. Eso se llama retardo de crecimiento uterino. Y si se queda muy chiquito, probablemente no desarrolle, no tenga el peso suficiente. Lo otro que ocurre es que el bebé nace gordito, rechoncho, porque tiene una grasa especial que rápidamente se convierte en energía, que se llama grasa parda. Entonces, si el bebito nace muy flaquito, entonces se cansa muy rápido, no genera energía a la velocidad suficiente. No está consumiendo energía para que pueda. No tiene energía. No tiene. Ajá. Entonces, bueno, da dos mamadas, dos succionadas y se cansó. O sea, tienden a bajárseles el azúcar, no regulan. Esa grasita que tiene como almacén y su depósito de energía. Sí, esa es una grasa parda, pero es una grasa especial precisamente. Bueno, por eso tiene nombre distinto. Claro. Pues estamos todavía adelantando algunos conceptos, pero no estamos en el escenario, porque eso lo vamos a ir partiendo ya con los tratamientos. Estamos partiendo en el escenario de que existe el cáncer y la gestación, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de qué manera enfocamos los tratamientos, lo vamos a ver mejor más clara en el desarrollo del programa. El otro también escenario que decía era la gestación. Si tiene una paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? Lo decimos. No, el primero es diagnóstico de cáncer y gestación. El segundo es si una persona está gestando y le diagnosticamos cáncer. Ya, ¿no? Ese momento es muy complicado, ¿no? Porque hay circunstancias en las que, imagínense un cáncer que está sangrando, ¿no? Ahí importa más la vida de la mamá que la del bebito. Es independiente de la edad gestacional. Ahora, es independiente de la edad gestacional, ¿no? Pero ahora, lo otro que tendremos, esa es la primera valoración en el primer instante, ¿no? Pero ahora, esa misma mujer que está sangrando con un cáncer avanzado y un bebito que siendo prematuro todavía lo podemos madurar 1 semana, 2 semanas y hacer que sobreviva, ¿no? Ya si la enfermedad está avanzada y la mamá está perdida, hay que salvar al bebé. Y si podemos salvar a la mamá, salvamos a la mamá y se pierde sacrificamos al bebé. ¿Quién decide eso? Ese era el decir. Entonces, para eso se generan juntas médicas, y estas juntas médicas tienen que incluir a un familiar de la paciente y tienen que incluir a un cura. ¿Cura? Claro. Un sacerdote. Un sacerdote. Para poder para poder generar la nota y la decisión conjunta, ¿no? Lo que ocurre es que caemos en temas técnicos. Ya. Cuando eres el médico tratante, entras en la cuestión técnica meramente, ¿no? A veces somos más fríos en eso. Es más frío. Mientras que necesitamos a alguien que module esto, ¿no? Y esto es un familiar del paciente y un sacerdote, ¿no?
Claro. Y con eso se establece la nota conjunta, ¿no? Claro, porque siempre el objetivo es salvar a los dos, que es lo ideal. Claro, eso es Siempre lo ideal. trabajamos con ese concepto de salvar a los dos, pero como es el doctor a veces, y es muy difícil decidir. Es Claro. muy difícil porque ya, sobre todo cuando ya vemos un feto formado, viable, y muchas veces en los estudios sanos, ¿no? Pero ¿qué hacemos en ese momento? También genera, se prioriza la vida de la madre muchas veces, porque detrás de todo eso no es el primer hijo también. O sea, hay otros hijos que ya A la espera de la están llegada con la mamá. Claro. Entonces es un factor social que es bastante complejo, e incluso a veces tenemos que llamar a la parte legal, ¿no? Para que nos apoye, porque lastimosamente no está, hay guías terapéuticas, guías médicas que te dicen lo que tienes que hacer, pero no es tan normado desde el punto de vista legal, ¿no? Y otra de las cosas es que lastimosamente que la información cuando no se canaliza bien, existe el concepto de culpabilidad, ¿no? Siempre nosotros hacemos lo mejor y eso siempre lo tenemos claro, tratamos de ayudar a los pacientes, tratamos de salvarles la vida, en otras palabras, pero a veces la familia no le entiende esa parte, no le entiende. O sea, son culpables los médicos que no hicieron lo suficiente quizás para salvarle la vida, ¿no? O lo dejaron morir, se dice, ¿no? Pero habitualmente, bueno, no es así. Quería hacer una pregunta. ¿Y la decisión de la madre cuenta, no cuenta ahí? Digamos? Lo que pasa es que ese es el siguiente filtro, ¿no? Claro. Primero se toma la decisión médica y luego se le comunica la decisión a la mamá. Y la mamá en ese momento puede aceptar o rechazar el tratamiento. O sea, porque ese es un tema ético que se llama autonomía, ¿no? O sea, en ética tenemos 4 criterios, ¿no? O sea, el criterio de beneficencia, ¿no? Hacer siempre lo mejor para el paciente. No maleficencia, o sea, cuidar de no hacer daño. Justicia, para todos igual. O sea, no es que tú eres blanquito, tú eres negrito, tú eres cholito, tú eres gringuito, no. Para todos igual, eso es la justicia. Y el siguiente criterio es la autonomía. No podemos tocar al paciente sin su consentimiento, ¿no? No podemos hacer si el paciente no lo autoriza. Claro, pero no podemos someter tampoco al paciente a todo el estrés de la decisión de la decisión médica, ¿no? Claro, entonces, se toma la decisión y se le comunica al paciente, ¿no? Salvo en condiciones especiales, ahí que un paciente ya no pueda decir por sí mismo, por su mal estado general, ahí sí el que toma decisiones es el familiar más cercano, ¿no? Entonces eso también es bastante complejo. Sí, es bastante complejo. Este tema es muy complejo, pero al mismo tiempo llama mucho la reflexión. Y tercer punto, antes de ir a los tratamientos, ¿ya? Es aquellas pacientes, y eso quiero que lo enfoques así de forma un poquito general, que los que están escuchando lo entiendan bien. Aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y que hacen todo lo posible y mueven cielo y tierra, ¿no? Para preservar la fertilidad. Muchas veces, cuando no está indicado, y algunos colegas, por una situación X, caen en ese detalle, en ese error, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado acá cuando tocamos cáncer de ovario, no sé si recuerdas. El médico, en este punto de vista de lo que maneja profesionalmente, tiene que ser una autoridad, tiene que exponer lo que realmente conoce desde el punto de vista científico, por la experiencia, etc. Y obviamente, con una buena explicación, la paciente tiene que decir, no se le puede imponer, pero tiene que decidir. Y muchas veces nosotros, he visto algunos colegas que son flexibles, y le hemos visto casos en el día a día, que algunos pacientes que no han sido, digamos, no tienen las características para hacer una conservación de la fertilidad, un tratamiento oncológico, se ha hecho, ¿no? Y el pronóstico es malo, es sombrío, y después salen gestando y no podemos qué hacer. Uno de los maestros, no sé si recuerdan, nos decía, ¿no? Prefiero tener un hijo con su mamá que 2 hijos huérfanos, ¿no? Suena bastante fuerte la frase, pero es así, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Claro, o sea, lo que ocurre es la limitación es dinero, finalmente, y la otra limitación es nuestra idiosincrasia, nuestros principios, nuestra creencia, ¿no? Lo que ocurre es que conservar la fertilidad
propia de la mujer, o sea, sus órganos, su capacidad de engendrar bebés, es una excepción. ¿De acuerdo? O sea, es una condición muy especial, con características muy especiales, ¿no? Si no se cumplen esas características, no se puede hacer. Entonces pasa el siguiente tema. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede conservar al menos el útero? Esa es la siguiente pregunta. Si la respuesta es sí, tenemos tres alternativas. Podemos conservar tejido ovárico, ¿sí? El ovario se extrae, se lo corta como una jamonada y esto se congela y de ahí se pueden extraer óvulos en algún momento. La otra alternativa, y eso ocurre cuando, por ejemplo, es una cuestión de emergencia, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenemos tiempo, lo que se hace es, se maduran los óvulos y se congelan los óvulos. ¿De acuerdo? Y la tercera opción, y ahí viene otro dilema ético, es que simplemente la mujer se embarace con un óvulo donado, ¿no? El vientre de alquiler. Un óvulo donado. Perdón, sí. O sea, dentro de su propio útero, pero con un óvulo donado, ¿no? O sea, óvulo de otra mujer, que se combina con el semen del esposo y se genera un bebito que va a crecer dentro de su útero, va a evolucionar dentro de su vientre, va a nacer, pero genéticamente no va a ser su hijo. De la donante. Y en este caso, si fuera la hermana, es igual, sigue siendo donante, ¿no? Hasta ahí en ese punto, ¿no? Ahora, lo que generalmente no se recomienda es que el donante sea una mujer, un familiar, porque la especie humana es cruel. En el momento en el que hay una discusión, una pelea, no es tu hijo, es mi hijo, ¿no? habíamos olvidado eso. Sí, o sea, y esos son dramas familiares, o sea, temas que a veces están relacionados con herencias o simplemente por la propia crueldad que tiene la especie humana en el momento. No sé si recuerdas haciendo a lo que está haciendo también. Hubo un caso en el instituto de un colega, no es infidencia, pero que también pasó por eso, pero ahí tuvo el vientre de alquiler de la hermana. Claro, la cuñada, ¿no? Y después ya no le quiso entregar el bebé porque era suyo. Ese es el otro tema, ¿no? O sea, ahora, la otra condición es que no se pueda conservar el útero, ¿no? Entonces ahí se pueden conservar estos óvulos y el bebé hecho en laboratorio, el vitro, se coloca dentro del vientre de alquiler, ¿no? Pero actualmente, debido a todos esos problemas, se hacen contratos legales, ¿ya? Donde el paciente acepta, el vientre de alquiler acepta las condiciones del contrato, recibe un dinero, ¿no? Claro. Y se compromete a entregar el bebé, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque genéticamente no es su hijo, ¿no? Claro. O sea, ahí hay un arma legal para retener al bebé, ¿no? O sea, el valor legal está sobre la parte emotiva de la persona, del afecto que pueda crear, claro, de estar con pero si recuerdo todo lo que estás diciendo, es un poco como forzado las cosas, ¿no? Siempre hemos hablado que la naturaleza, como dice, sabia, y a veces lo natural es lo común, ¿no? Lo que no nos trae problemas, digamos, es lo que viene, ¿no? Y justamente es eso, yendo a esto, también es una llamada a la reflexión en este sentido. No, pero maestro, la otra cuestión es que ¿cuánto cuesta el chiste, no? Ya, todo esto le termina costando al paciente un carro, ¿no? Entre $10,000 y $20,000, ¿no? Claro. Porque no es que a la primera vamos a tener éxito, ¿no? Tienen que probar 2, 3 veces, ¿no? Y eso que estamos hablando del punto de vista del objetivo de la fertilidad. Claro. Pero vamos a sumar a eso el objetivo de control de la enfermedad, ¿no? Y a eso es lo que voy. Si queremos ya ir un poquito como resumiendo esta parte, no sé si coincides, pero yo normalmente a los pacientes lo que les pido es que durante la gestación no se embaracen, durante la enfermedad no se embaracen, ¿no? Que termine el proceso, que termine todo el proceso de tratamientos y que una vez que nosotros hayamos certificado que la enfermedad está controlada, que no hay enfermedad, pasó un tiempo prudencial de observación y todo está bien, ahí podrán buscar fertilidad.
porque lo contrario nos involucramos en todos estos inconvenientes, por decidir, complica todo, y es más, puede parecer duro mi expresión, pero siempre le he dicho, ¿no? Si su propia vida no está asegurada, no podemos pensar en otras vidas, algo así. No sé si tú estás de acuerdo con eso también. Sí, ¿no? Claro que sí. O sea, es un tema como es una cuestión de objetivos de vida, ¿no? A veces para algunas personas tener una familia es muy importante y no se van a sentir realizados si no logran tener una familia. Otros dicen, no, yo no quiero familia, ¿no? Quiero estar solo toda mi vida y es mi vida y hago lo que quiero, ¿no? Y así también hay personas que viéndose frente a la enfermedad, frente al cáncer, no les importa morir con tal de dejar un bebé, ¿no? Una descendencia. Sí. Muy bien. Bueno, hasta ahí es un tema bastante complejo que queda mucho por analizar y preguntar. Y otra de las cosas que quisiera preguntarte es en relación a los mitos y realidades. Ya una mujer, y esos son temores también que nos lo han hecho saber, nos lo dicen. Una mujer tiene un cáncer y está gestando. ¿Puede transmitirse puede pasar al feto? La respuesta sencilla es no. La respuesta especializada es en algunos cánceres especiales, ¿no? Por ejemplo, un melanoma, ¿no? Que es un cáncer de piel, ¿no? Pero generalmente no. Generalmente no. Entonces ahí, para las personas que nos escuchan, tenemos que ver qué tipo de cáncer es para poder, digamos, orientar un poquito en relación al feto. El otro mito es el embarazo acelera el cáncer. En aquellos cánceres que se han desarrollado por hormonas, sí, porque el embarazo es un estado hiperestrógeno. O sea, los cánceres de mama. Por ejemplo, cáncer de mama general. ¿Qué otro cáncer más puedes poner? Cáncer de útero, ¿no? De endometrio. Entonces acá, de lo poco que estamos viendo es que manejar gestación con cánceres y para romper estos mitos y estas realidades, como que tenemos que individualizar, ¿no es cierto? Y el otro es los tratamientos, bueno, ya lo hemos dicho avanzando anteriormente, pero los tratamientos en el cáncer, los tratamientos están contraindicados durante una gestación, obviamente que ya lo hemos dicho que no, pero debe haber algunos reparos. Ahora, la respuesta sencilla también es no. La respuesta complicada depende del medicamento. Y la otra respuesta complicada depende del estadio, de la etapa en la que esté, qué tan avanzada está la enfermedad, ¿no? Como les decía, si está en riesgo la vida de la mamá, hay que tratar de salvarla. Y en ese momento se prioriza generalmente la vida de la mamá, porque salvando a la mamá va a poder tener otros hijos. Claro. ¿Sí? Y no podemos sacrificar a la mamá por salvar al bebito, ¿no? Y frecuentemente con la crisis que se tiene, ¿qué rango de mujeres más sobreviven en esta etapa? ¿Jóvenes o adultos en el proceso de embarazo? En general, mujeres entre 30 y 40 años, ¿no? Más jóvenes de 19. Generalmente no, o sea, porque también la frecuencia del cáncer es menor, ¿no? Claro. Ahí nos enfrentamos más a tumores de sangre, ¿no? Linfomas, leucemias, ¿no? Que tienen otra connotación. Y por otro lado, cuando hablamos de tumores sólidos, generalmente estamos en tumores de línea germinal, que son altamente curables, ¿no? Y el enfoque es conservador. Claro, lo que pasa es que lo que decíamos, ¿no? O sea, al inicio decíamos, ¿no? O sea, la casuística de cáncer, las estadísticas oscilan más a partir de los 30 años. Y el otro, la fertilidad también. ¿Por qué? Porque cada vez han postergado la fertilidad de las mujeres, por hablamos del crecimiento personal. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ordenar un poquito ya en lo que es qué hacer y qué no hacer. Nosotros, hace un momento y con muy buena performance acá el doctor y que conoce, ha explicado los trimestres, ¿no? Primer trimestre. Entonces nosotros ahí viene como una situación protocolar de cómo usar los tratamientos. Entonces tenemos tratamientos de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Vamos al primer trimestre, doctor. ¿Qué hacemos con un cáncer y un feto en el primer trimestre? Un embrión. Un embrión, perdón. Quimio, radio, cirugía. ¿Quimio? No.
Quimio no. ¿Por qué? Ya, la tarea que hemos conversado, ¿por qué? Genéticamente Por el desarrollo del bebé. Sí, exacto. ¿Cirugía? Tampoco, porque podemos comprometer. Lo que ocurre es que el útero embarazado empieza a recibir más sangre Claro, por eso y se vuelve más sangrón. Tal es así que al final del embarazo, un útero que pesaba 60 gramos y recibía 6% de la sangre que el corazón bombeaba, a los 9 meses llega a pesar 1,5 kilos y llega a recibir la mitad de toda la sangre que el corazón bombea, ¿no? Por eso es que en 2 minutos una mujer puede fallecer por un sangrado posparto, ¿no? O sea, Entonces, no da tiempo a más. Claro, Ajá. claro, obviamente que en la experiencia que hemos tenido Ajá. cuando hemos operado pacientes en una condición de emergencia. Obviamente Ajá. son casos especiales que sí, o sea, durante el primer trimestre, conversando mucho con junta médica y todo lo demás, poniendo en conexión la vida de la paciente, de la mamá, de que hemos operado en algunas situaciones especiales, como sucede también en cirugía general, como apéndice, tenemos un tumor muy grande que se tuerce, un quiste, algo que se tuerce en el ovario, otra situación, obstrucción intestinal, etcétera. Hemos tenido que operar, pero ya con el riesgo de que pueda generarse un aborto espontáneo, con la pérdida del producto. Lo hemos operado, ¿no? El otro tema es la anestesia, ¿no? Claro. Durante el primer trimestre, lo que se vio cuando empezó todo esto de la medicina fue que cuando se colocaba la anestesia siempre hay bajadas de presión, y estas bajadas de presión se asociaban a un 10% de parálisis cerebral en estos bebitos. A pesar de que en el desarrollo no vemos nada, el bebito salía dañado, ¿no? Claro, por la condición misma. O sea, la bajada del oxígeno evita que se complete el desarrollo de algún órgano. Sí. Y por eso incluso en las cesáreas, tú que tienes experiencia en las cesáreas, cuando ponen la anestesia, sí, tú actúas inmediato, ¿no? 2 minutos para sacar el bebé, ¿no? Sí. 2 minutos para sacar el bebé. Cuando es una cesárea, lo miramos muy fácilmente. Le van a hacer cesárea, que salió por cesárea, pero los tiempos que se toman entre la anestesia y retirar y sacar el bebé como es crucial, porque si no pasa eso, ¿no? Sí. La depresión. El anestesiólogo está con su apoyita ahí, la inyecta y empieza. Y ahí empieza a correr el tiempo. Wow. Claro. Ahí no hay que el cortecito bonito, no es... Se corta. No estás especialista en hacer esas incisiones que parecen la carita feliz, ¿no? Pero bueno, y la radioterapia obviamente está contraindicado, ¿no? Siempre entendiendo, repito, a todos los que nos escuchan, siempre los tratamientos del cáncer es quimioterapia, cirugía y radioterapia, y en este momento lo que estamos tratando es de ver qué procedimientos o qué tratamientos se puede hacer durante estos 3 trimestres. Lo otro que comúnmente ocurre es que la señora no sabe que está embarazada y se hace una radiografía, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene el dilema, ¿no? Entonces, la respuesta ahí es que la radioterapia tiene un efecto todo o nada. O dañó al bebé y el bebé se va a perder, o el embarazo continúa. Pero si continúa el niño va a desarrollarse, ¿no? De lo contrario, el bebito deja de crecer y se termina muriendo. Claro, es un aborto espontáneo por la misma naturaleza. Tiene un efecto todo o nada la radiación. Pero lo único que se hace es vigilar a la siguiente semana y verificar que siga creciendo el bebé, ¿no? En el primer trimestre el bebito crece 1 milímetro por día. Entonces eso es lo que esperamos, ¿no? Perfecto, eso es cuando recién. Bueno, y en el segundo trimestre, vamos ya al segundo trimestre. Quimio estándar, ¿no? O sea, no se puede utilizar anticuerpos. Lo que ocurre es que la quimioterapia moderna lo que ha hecho en algún momento es licuar el tumor e inyectárselo a algunos animales. Y estos animales han formado anticuerpos. En investigación, estamos hablando de investigación. No, han formado anticuerpos pero el licuar el tumor y... claro. Claro, eso es un trabajo de investigación. Sí, claro, así se generan nuevos medicamentos. Claro.
por ejemplo, hacen que la serpiente, le inyectan el veneno de la serpiente al caballo y luego se extrae el suero del caballo y ese es el suero antiofídico, ¿no? Es el antídoto para la picadura de serpiente. Sí, ya. Lo mismo se hizo con tumores y el caballito generó anticuerpos que atacan al tumor. Y ese suero. Y luego se le hace una diálisis y se extraen esos anticuerpos. Se los pone en un frasquito y ese suero se le inyecta a las pacientes con cáncer. Ya. Eso no se puede aplicar en una mujer con cáncer que esté embarazada, porque esos anticuerpos pueden ir y atacar al bebito. Claro, estamos hablando de los tratamientos biológicos. La quimioterapia estándar es lo que siempre se utiliza, ¿no? Que a propósito, para la que son venenos, ¿no? Próxima semana tenemos un programa de quimioterapia. La quimioterapia empieza en la Primera Guerra Mundial con un gas mostaza, ¿no? Claro. Que en las trincheras envenenaba y mataba a los soldados, pero los que sobrevivían, resulta que después se les bajaban los glóbulos blancos, se les bajaban los glóbulos rojos, y había una enfermedad que elevaba mucho esto, que eran las leucemias, ¿no? Y si le ponemos un poquito de veneno a estos pacientes, y se demostró que controlaban las leucemias. Bueno, pero el término coloquial que nosotros usamos... Y entonces dijeron, ¿y qué otros venenos tenemos? Y entonces empezaron a probar distintos venenos. Así apareció la... Yendo al tema, es la historia. Por si acaso, ¿no? Los pacientes que nos escuchan, no estamos diciendo que es un veneno. Simplemente y tampoco van a agarrar un insecticida y echárselo. No. Fueron experimentos que se hicieron. Sí, es que muchas de las cosas muchos de los descubrimientos han nacido de esa manera. Rayos X que acabamos de pasar, etcétera, ¿no? Entonces quedamos con que la quimioterapia estándar, aparte de eso de los medicamentos biológicos, es que todavía está en proceso de investigación, ¿no? No está consolidado todavía, ¿no? Son medicamentos que se está usando mucho, aparte que hay un boom comercial también al respecto, claro. ¿no? Pero ese es otro tema, o sea, uno como paciente con cáncer o uno como profesional quisiera estar en lo mejor de la tecnología. Pero estos medicamentos son muy caros. Sí. Entonces la pregunta es, ¿vas a comprar estos medicamentos caros gastando mucho dinero para salvar a una persona? ¿O vas a comprar el genérico que la mayoría necesita y vas a salvar a muchos, ¿no? Es un dilema, o sea, mucha tecnología, pero ¿cuánto más estamos curando en números reales, ¿no? Claro. Lo que trata de decir es que los recursos, en lugar de canalizar solamente por una persona, eso lo fracciono y lo canalizo para varios, ¿no? Eso es salud pública. Salud pública. Bueno, y en aras del tiempo, mi estimado Roger Ocon, la radioterapia se puede utilizar siempre y cuando sea excluido de cáncer con protección. Eso lo vemos en el instituto, ¿no? Sí. Protegemos la pelvis, donde está el feto, en este caso, ¿no? Y podemos irradiar, por decir, otros órganos por fuera, como pulmón, cabeza y cuello, etc. Eso puede ser. Exacto. En la zona topográfica, ¿no? Sí. La radiación es una onda. Claro. Igual que la luz es una onda. Entonces, usar radiación es como utilizar una linterna. Mientras no ilumines al bebito, no lo dañas, ¿no? Claro. Entonces puedes iluminar cualquier zona mientras no toques al bebé. Muy bien. Se protege. Eso ya los... Placas de plomo. Plomo, sí. Plomo o asbesto, sí. Como nosotros también, cuando estamos ahí, nos protegemos con esos trajes de plomo, ¿no? Y en el tercer trimestre, que ya está formado, ya está funcionando, se busca que el bebé ya pueda sobrevivir, ¿no? Y a partir de las 35 semanas, bebito afuera. Cesárea necesaria. Depende, ¿no? Depende. Dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo de la paciente, ¿no? O sea, si el bebito está de costado o está de potito, no le podemos inducir un parto. O sea, ahí lo que... El bebito tiene que estar en buena posición. O sea, claro, tratar en cuanto a la conducta del parto, de la cesárea, eso está relacionado estrictamente a la parte
justamente obstétrica, ¿no? Claro, ¿Cierto? indicación obstétrica. Indicación obstétrica, Sí. no el cáncer, no, Ajá. salvo que sea un cáncer cuello que se Claro. puede desgarrar, etc. Ajá. ¿no? Bueno, entonces ahí sí, quimioterapia sí, Sí. tercer trimestre, salvo que ya estamos próximos a un parto, Sí. que tienes que retirar la quimioterapia Sí. para la recuperación. Lo que ocurre es que la quimioterapia más o menos en general baja las defensas del día 7 al día 14, ¿no? Entonces, con defensas bajas, el paciente es vulnerable. Y más o menos al día 20 ya se recuperó estas defensas. Entonces ahí se tendría, Entonces, ese es el haciendo momento quimio, para operar, ¿no? se tendría que suspender Ajá, para que ajá. recupere y generar ya el Ajá. término del embarazo. Sí, eso sí. Porque siempre hay que recordar que lo que queremos es que el cuidar la salud de la mamá y también que el feto sea un producto bueno, saludable, ¿no? Porque para evitar todo este tipo de complicaciones. Muchas veces también la salud de un feto no solamente hay que enfocarla desde el punto de vista físico, orgánico, sino también en el desarrollo, en el crecimiento, lo que acaba de decir, Ajá. cosas que están ocultas y que luego se traduce en un problema neurológico o en otro tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, y la cirugía sí, ya lo dijimos, la radioterapia sí también, dependiendo, Sí. también igual, dependiendo de que no... Dependiendo no de qué tipo de cirugía, ¿no? Porque ya la barriga está grande y no hay espacio, ¿no? Perfecto. Mira, entonces, más o menos, en resumen, ¿qué le puedes decir a los pacientes en relación al cáncer, a la gestación? ¿Qué le puedes decir? Porque hemos visto que son varias variables Sí, claro. que hay que ver: el tipo de cáncer, el estadio clínico, la edad gestacional y también el estado general de la mamá también. Porque hay mamás que por la misma enfermedad están muy deteriorados. Y hemos tenido casos que pacientes sumamente delicados y que están con una gestación viable. Y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Porque vemos que la mamá tampoco resiste y a veces con duras penas durante esos 25 años de experiencia que tengo, he visto que hemos perdido a los dos muchas veces. Porque por lo que voy a entender, en el primer trimestre no se puede hacer mucho. ¿Sí? No. Habría que esperar, si se puede esperar. Sí se puede esperar a que pase. Si no se puede esperar, no se espera. Porque la radioterapia la hace daña al Sí, feto, sí. igual la quimio. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente es induce a pérdida. Es decidir la mamá, sí o sí. La mamá Generalmente. sí. El segundo trimestre sí hay un 50-50. Ajá, sí. Y el tercero sí, obviamente. Tercero, Hay más viabilidad. hay más viabilidad. A ver, como decía, los minutos que quedan, ¿qué reflexión que podemos decir a los pacientes, a las mujeres sobre todo, aquellas que tienen los hijos y aquellas que no las tienen? Lo ¿Cuál primero sería la reflexión tú como...? yo creo que buscar a la persona correcta, ¿no? Hay que buscar un oncólogo, ¿Te refieres a profesional? al profesional, sí. Esa es otra de las cosas. El especialista correcto, ¿no? Porque todos somos opinólogos en este mundo, ¿no? Hay tantas opiniones como gente que no le hace caso, ¿no? Entonces, lo primero es buscar la opinión especializada. Lo segundo es que la comunicación no es horizontal, o sea, no estamos comprando papas, no es tu caserito, no estás negociando precio, ¿no? Estás pidiendo una opinión médica. Y en la opinión médica lo que hace el médico es plantear un abanico, un catálogo, un menú de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y desafortunadamente dentro de ese menú es dentro de lo que hay que elegir, ¿no? El paciente participa en la toma de decisión, pero sobre los límites que el profesional le plantea. Sí. Sí, estas son las cosas que podemos hacer, ¿no? Digamos, en lenguaje más coloquial, esto es lo que hay. Eso es lo Eso es lo que hay. Tú tienes que decir. dentro de eso. Ajá. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Estamos en la etapa de las 4P, ¿no? En medicina. Una medicina de precisión, una medicina de precisión donde el diagnóstico tiene que estar claro, una medicina participativa donde el paciente participa, ¿sí? Decidiendo qué quiere y qué no quiere, en una medicina personalizada, o sea, aterrizada a las necesidades del paciente, Caso en particular. al caso en particular, y una medicina predictiva, ¿no? O sea, tenemos que saber qué es lo que viene más adelante, qué más va a pasar, ¿no? Y eso es algo que no medimos. En Ajá. fertilidad es algo que no medimos lo que va a pasar después, Sí. ¿no? Exacto, entonces
tomar parámetros claros de medida, ¿no? Cuando hablamos de bebés, lo que se quiere es lo que se debe medir es cuántas mujeres se llevan un bebé sano en brazos a su casa, ¿no? No es cuántas se embarazan, porque en el camino se pueden perder los bebés. No, ¿qué tantos bebés nacen? No, pero pueden nacer prematuros y los prematuros se pueden morir. Claro. ¿Sí? No, ¿qué tantos prematuros sobreviven? No, porque el prematuro puede sobrevivir, pero puede estar dañado. Exacto. Puede tener algún tipo de daño, ¿no? A veces se quedan cieguitos, a veces tienen problemas para respirar de por vida, o a veces tienen problemas ya cerebrales, ¿no? O motores. Entonces, la unidad de medida es esa, ¿no? O sea, un bebé sano en brazos en tu casa. Exacto. O sea, no es bebé sano en el hospital, y que luego en tu casa. Y que se valga por sí mismo. Ajá. Bien. Qué lindo es el tema, hay mucho tema, siempre nos quedamos cortos en el tiempo, siempre quedamos en deuda con los que nos escuchan, con nuestra audiencia, pero bueno, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchas gracias, muy lindo programa. 0 minutos, llegamos a la parte final. Brevemente, palabras de doctor. Gracias por su atención y hasta la próxima, pues gracias doctor Montoya por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por seguirnos, gracias Roger, siempre con esa amistad y ese cariño que nos tenemos, gracias Melo por comprar el programa y a todos aquellos que nos escuchan, invitarlos para la próxima semana, el próximo sábado en el mismo horario. Estaremos tocando un tema tan importante sobre el cáncer. No se olviden de interactuar con nosotros, escríbanos por redes sociales, sobre todo suscribirse en el canal de YouTube, hacer sus comentarios y darle like.